En mi vida anterior, mi amiga de la infancia, Sara, tuvo un éxito increíble. Ayudó a su novio del instituto, Mark, a convertirse en una celebridad, y me despreciaba por ello. ¿Quién te pidió que interfirieras?, decía. Podría haber entrado en esa universidad de élite sin ayuda. Llevas años fingiendo estar deprimido, siempre hablando de quitarte la vida. ¿Por qué no lo haces? Así que lo hice. Cuando renací, evité a Sara por completo. Trabajé entre bastidores para asegurarme de que ella y Mark terminaran juntos. Más tarde, cuando lo perdió todo, se arrodilló bajo la lluvia, llena de arrepentimiento. Alex, dijo. Si te hubiera hecho caso entonces, ¿las cosas habrían sido diferentes? Abrí mi paraguas y pasé junto a ella, dejándola empapada y miserable sin sentir ninguna compasión. Me dijiste que no me metiera, le recordé. ¿Lo hice? ¿Por qué te arrepientes ahora? La sensación de caer, el dolor agudo en el cuerpo, el sabor a sangre en la boca, todo volvió a mí. En mis últimos momentos, creí ver las expresiones desoladas en los rostros de mis padres. Entonces, la oscuridad dio paso a una claridad repentina. Alex, discúlpate, dijo alguien. Miré a mi alrededor, confundido. Una pizarra llena de problemas de matemáticas, un ventilador destartalado en el techo, escritorios repletos de libros. Y allí estaban, mi exesposa y el chico que le gustaba en el instituto. Sara, déjalo estar, le dijo Mark, con una voz entre divertida y desprecio, aunque intentando parecer indulgente. Alex estaba un poco molesto. Todos susurraban y me miraban. La cara de Sara se puso aún más furiosa, mi corazón latía con fuerza y me zumbaban los oídos. ¿Qué estaba pasando? Se suponía que estaba muerta. ¿Qué es esto, Alex? No me hagas repetirlo. La fría voz de Sara me devolvió al presente. Me tomó un momento comprender lo que estaba pasando. Estaba de nuevo en la preparatoria. La persona frente a mí, exigiendo una disculpa sin conocer toda la historia, era Sara, mi amiga de la infancia y la mujer que había deseado mi muerte. Hoy era la limpieza semanal de la escuela. Mi cuaderno, lleno de todos mis errores del semestre, había desaparecido. Cuando le pregunté amablemente a Mark al respecto, Sara salió corriendo en su defensa y me gritó. Reprimí la oleada de odio que sentía e intenté mantener la calma. Al levantar la vista, tenía los ojos rojos. Sara, ese era mi cuaderno, dije. Tenía todo un semestre de errores míos. Incluso me ayudaste a escribir algunos ejemplos. De adolescente, era orgullosa y testaruda. Cuando discutí con Mark, me negué a ceder, lo que le permitió hacerse la víctima y ganarse la compasión de los demás. Pero ahora, había aprendido de mis errores pasados. No iba a atacar a Mark directamente. Emily, la monitora de la clase, dijo que Mark estaba a cargo de la basura hoy, le expliqué. Solo le preguntaba. Quizás porque nunca antes había mostrado tanta vulnerabilidad, Sara se quedó sin palabras por un momento. Los demás estudiantes empezaron a mirarme con compasión. Sara, no seas tan dura, dijo Emily, la monitora de la clase que mencioné. Alex no le hizo nada a Mark. Acabo de decirle quién estaba de guardia hoy. No mentía. Me burlé de mí mismo. No había mentido, pero sin duda había creado problemas entre Mark y yo, poniéndose siempre del lado de quien fuera más cercano a Sara. En mi vida pasada, no había mencionado a Emily al principio. Cuando le pregunté al respecto más tarde, lo negó todo y dijo, Alex, cometer un error es una cosa, pero no puedes acusar falsamente a otros. De alguna manera, mi cuaderno perdido había convertido a Mark y Emily en las víctimas. Las palabras de Emily habían cambiado la percepción que tenía de mí en la clase, y poco a poco, nadie me creyó. El asco que Sara sentía por mí crecía cada día. Me sequé las lágrimas y me volví hacia Mark. Me temblaba un poco la voz, pero mis palabras eran claras. Solo te pregunté si viste mi cuaderno en la basura, Mark. ¿Por qué llamaste a todos para acusarme? O mi tono cambió. ¿Tú también crees que alguien lo hizo a propósito? Mark palideció y tartamudeó. ¿De qué hablas? ¿Solo? Ya que estás tan preocupado, ¿por qué no vamos juntos a revisar las cámaras de seguridad? Lo interrumpí, sugiriendo la idea con naturalidad.
Mark guardó silencio y Sara lo miró con recelo. Pedí al presidente de la clase y a otro estudiante que me acompañaran a buscar al profesor e ir a la sala de seguridad. Era Mark, susurró el presidente de la clase sorprendido. El vídeo mostraba a Mark tirando mi cuaderno al suelo, pisándolo un par de veces y luego tirándolo a la basura. Estaba tranquilo por fuera, pero por dentro sentía una mezcla de diversión y tristeza. Una nimiedad me había llevado a estar aislado y marginado durante tanto tiempo en mi vida anterior. El favoritismo de Sara me había vuelto loco. Había llorado durante 2 clases enteras antes de pensar en revisar las cámaras, pero para entonces Mark ya había borrado la grabación. Esta vez no le di la oportunidad. «Profe, ¿podría hacerme una copia de esta grabación, por favor?», pregunté. El profesor parecía inquieto. «Alex, ¿sabes de la situación familiar de Mark? Haré que se disculpe contigo. ¿Qué tal si simplemente...?» «Maestro, tiene que disculparse conmigo», insistí. «Esto es acoso. No quiero causarte problemas, pero necesito esto como prueba para protegerme». Sabía que el profesor quería suavizar las cosas. Mark era un estudiante becado de un condado pobre, y su atractivo físico lo había hecho popular. La escuela no quería publicidad negativa. Pero después de morir una vez, ya no le tenía miedo a nada de esto. Justo cuando iba a decir algo más, una voz clara me llegó a mis espaldas. El origen familiar no debería ser excusa para portarse mal. Si los débiles siempre tuvieran la razón, nadie tendría que esforzarse. Podríamos competir para ver quién es más miserable. Todos se giraron y vieron a una chica elegante e inteligente con una sonrisa serena. «Lo siento, profesora». No pude evitar oírla, dijo, levantando el teléfono para mostrar que había grabado el vídeo. «Es Laura, la mejor de nuestra clase». Los ojos de la otra estudiante se iluminaron. Claro que sabía quién era. Su nombre siempre estaba en primer lugar en cada examen. El profesor finalmente cedió, me copió la grabación e hizo que Mark se disculpara delante de toda la clase. Mark insistía en que no lo había hecho a propósito, pero nadie le creía. Entre las exclamaciones de sorpresa de la clase y la cara de asombro de Sara, acepté con calma su disculpa, una que había estado esperando desde mi vida pasada. «Mark, me debes esto», pensé. «No llores todavía, el verdadero espectáculo apenas comienza». Sonó el timbre, agarré mi mochila y corrí a casa, ignorando las llamadas de Sara. De pie en la puerta, el corazón me latía con fuerza, pero tenía miedo de abrirla. El odio que sentía por Sara y Mark solo era comparable a la culpa y el arrepentimiento que sentía por mis padres. Me aterraba que todo esto fuera solo una alucinación antes de morir. «Alex, ¿qué haces ahí parado, chico? Entra, estás sudando. ¿Cómo es que llegaste a casa 20 minutos antes hoy?» Escuché las voces de mis padres detrás de mí. Me giré rígidamente y vi a los padres que solo había visto en sueños. No pude evitar correr a sus brazos. Esa noche me escabullí de mi habitación y me quedé frente a la puerta de mis padres, escuchando el sonido de su respiración regular. Fue entonces cuando finalmente me sentí a gusto. Realmente renací. Mis padres estaban vivos y todo podía ser diferente. «Alex», la voz de Sara me dejó paralizado. Solo había pasado un día, pero parecía una eternidad. No había dormido en toda la noche anterior, llena de emoción y alegría, mientras repasaba los acontecimientos de mi vida pasada. Sara y yo habíamos crecido juntas, pero todo cambió con la llegada de Mark. Mark, con su deslumbrante presentación en el podio, captó la atención de Sara y, poco a poco, la influyó con sus ideas de una juventud despreocupada y aventurera. De donde yo vengo, muchos jóvenes abandonan la escuela y empiezan a trabajar. Regresan unos años después como empresarios exitosos, gestionando a graduados universitarios, decía. «Sara, vine a esta gran ciudad a vivir, no a sumergirme en los libros. Solo hay una juventud y no quiero desperdiciarla». En aquel entonces, Mark sacaba a Sara de clase y corrían por la calle con sus uniformes escolares, atrayendo miradas de sorpresa de los transeúntes. Sara, que siempre había sido una persona que seguía las reglas, se enamoró de esta nueva sensación de libertad y de Mark, quien se la había mostrado. Los padres de Sara me habían rogado que hablara con ella, pero mis intentos solo la volvieron más rebelde. «Alex, ¿no tienes pasión por la vida? ¿Por qué no puedes ser más como Mark?», decía con el ceño fruncido.
Los recuerdos de dos vidas se fusionaron cuando Sara se paró frente a mí, llamándome por mi nombre. Volvió a decirlo. Volví a la realidad con voz tranquila. ¿Qué pasa? Mi fría respuesta la hizo detenerse, y su voz sonó un poco tensa. Sobre ayer. La interrumpí. No hay necesidad de hablar de eso. Solo dile a Mark que se aleje de mí. No voy a insistir en lo que pasó ayer. La profesora, aunque parcial, me recordó que era un asunto menor. No ganaría mucho aferrándome al error de Mark, y además, tenía otros planes para ellos dos. Al ver que no diría más, Sara suspiró aliviada, con la mirada pesada. Eso está bien. Mantenerse alejado también es bueno. Me alegra ver que estás bien. Sus palabras eran confusas y al principio no las entendí. Después de que se alejó, un escalofrío me recorrió la espalda. La expresión de Sara era completamente distinta a la del día anterior. La mirada complicada y resistente en sus ojos me resultaba demasiado familiar. Era la misma mirada que me había dedicado años después de nuestro matrimonio. ¿Será que Sara también ha vuelto? Estudiantes que participan en la competencia, por favor, presten atención, anunció la profesora. Quedan pocos días. Esta podría ser su oportunidad de conseguir una plaza garantizada, así que deben aprovecharla. La maestra miró a Sara, pero ella permaneció allí tranquila, sin reaccionar. Una leve sonrisa se dibujó en mi rostro. Ahora estaba segura. Sara también había regresado a este mundo. En ese momento de mi vida pasada, me preocupaban los cambios en Sara y la creciente distancia entre nosotras. Aún no entendía el conflicto entre vivir una juventud apasionada y estudiar mucho. Entonces Sara causó más problemas. Quería abandonar el concurso académico, un concurso donde tenía muchas posibilidades de conseguir la admisión garantizada. Todos los profesores intentaron convencerla de que no fuera tan impulsiva. Los padres de Sara estaban furiosos. Escuché a Mark presumir. Este es un acuerdo entre Sara y yo. El día de la competencia, ella y otra chica, Ivy, estarán fuera del campus, demostrando a su manera quién me ama más. Ivy era una conocida alborotadora de una escuela cercana. No sabía cómo Mark había captado su atención, y entendía aún menos por qué Sara renunciaría a la competencia para demostrar su amor poco convencional o para dejar una huella dramática en su juventud. Esas ideas me superaban. Tras nuestra larga amistad, les conté a los padres de Sara lo que había oído. Nunca imaginé que me arruinaría la vida. El día de la competición, los padres de Sara llamaron a la policía, quienes disolvieron la reunión de alborotadores y obligaron a Sara a participar. Ivy me guardaba rencor y a menudo me atacaba cuando volvía de la escuela. Mis padres, preocupados por mi seguridad, empezaron a llevarme y traerme de la escuela todos los días. Pero una noche lluviosa, antes de los exámenes de admisión a la universidad, murieron en un accidente de coche. Caí en una profunda depresión tras la muerte de mis padres, no pude presentarme a los exámenes e intenté quitarme la vida varias veces. La madre de Sara se sintió increíblemente culpable y la obligó a romper con Mark y casarse conmigo después de la universidad. Mientras tanto, Sara ingresó a una universidad de élite gracias a sus resultados en un concurso, y durante sus estudios de posgrado, co-desarrolló un fármaco revolucionario, convirtiéndose en una bióloga genial con un futuro brillante. Viví aturdida, indiferente a todo, hasta el día en que Sara llegó a casa borracha, me miró fijamente y rompió la frágil paz entre nosotras. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi amabilidad me había ganado años de su resentimiento. Mark había entrado en la industria del entretenimiento, y Sara había usado todos sus contactos y dinero para hacerlo famoso, solo para descubrir que se casaba con una actriz. Sara, es una pena que ya estés casada. Nunca estuvimos destinados a estar juntos, le había dicho. Me agarró del pelo, me tiró al suelo y gritó, ¿quién te pidió que interfirieras? Podría haber entrado en esa universidad sin la competencia, y Mark no me habría dejado. Llevas años fingiendo depresión, siempre amenazando con morir. ¿No te bastó con que mataran a tus padres? Tenías que arrastrarme contigo toda la vida. Alex, ¿por qué no te mueres de una vez? Estuve insensible durante años, y sus maldiciones no me afectaron. Pero las palabras, mató a tus padres, rompieron todas mis defensas. No pude soportar más el peso y salté del tejado. Antes de caer, creí oír el grito desgarrador de Sara.
Quizás no quería que muriera. Quizás solo tenía miedo de verse implicada. Pero en esta vida, al igual que en la mía, no tuve tiempo ni necesidad de descifrar sus pensamientos. Después de lo ocurrido ayer, todos los estudiantes habían visto a Mark tal como era, y Sara no era la excepción. Aún así, decidió repetir sus errores del pasado, decidida a renunciar a la admisión garantizada y a seguir con su romance con Mark. Aunque no sabía por qué había renacido, no impidió que mi mano temblara de emoción mientras sostenía el bolígrafo. Vamos, mi arrogante exesposa, pensé. Te conozco mejor que tú misma. Experimentarás todo el dolor que yo pasé. Alex, sigo preocupada. Por favor, vigila a Sara en la escuela. Si vuelve a faltar a clase, tienes que decírmelo. La madre de Sara me pidió lo mismo que en mi vida pasada. Sonreí y acepté, pero mi mirada era fría. En realidad, no dije ni una palabra. Incluso ayudé a cubrirlos a ella y a Mark. Alex, siento que has cambiado. Últimamente, Sara venía a hablar conmigo a menudo. Como ya no le daba sermones sobre Mark, estaba más dispuesta a abrirse conmigo. Mantuve la calma, centrada en mi trabajo. ¿En serio? Eres muy perspicaz entonces. Pero no logro entender que es diferente, dijo. Mis ojos bajos se llenaron de frialdad. Gracias a ti, en mi vida pasada, era mentalmente inestable. Probablemente hayas olvidado cómo era una persona normal. El representante académico de repente me puso una boleta de calificaciones. Sé que Alex se hizo más fuerte. Al ver mis puntuaciones y mi clasificación mejorando, una sonrisa sincera se dibujó en mi rostro. Después de tantos años, había olvidado mucho del material, pero por suerte, mi capacidad de comprensión era mejor que cuando era adolescente. Con un poco de esfuerzo, pude ponerme al día. Alex, he resaltado los puntos clave en tu nuevo cuaderno de errores. Un cuaderno nuevo pasó volando por encima de la cabeza de Sara y aterrizó en mi escritorio. Dejé de ser fría con Sara y le sonreí cálidamente a Laura. Gracias, genio. Te invito a una copa mañana. Laura hizo un gesto con la mano. Un trago es imprescindible, pero también necesitas quedar entre los 200 mejores en el próximo examen mensual. Sonreí y asentí. Sara observó nuestra interacción amistosa y nos interrumpió. Alex, ¿qué hay de tu viejo cuaderno de errores? Lo tiré, respondí rotundamente. Estuvo en la basura tanto tiempo que es asqueroso. Se quedó en silencio, con el rostro ensombrecido. Después de que Laura se fuera, Sara permaneció en su asiento, absorta en sus pensamientos. ¿Sigues aquí?, pregunté con impaciencia. Alex, ¿cuándo se hicieron tan amigos Laura y tú?, preguntó con un dejo de fastidio en la voz. Me pareció gracioso. Sara, fuiste tú quien se puso ciegamente del lado de Mark sin saber la verdad. Fuiste tú quien decidió protegerlo incluso cuando había pruebas claras en su contra. ¿Qué derecho tienes a cuestionar quiénes son mis amigos? Mi voz se alzó más fuerte, el odio reprimido se arremolinaba en mi interior. No, Mark no era lo más importante. Lo que quería decir era mucho más que eso. También estaba mi amistad moralista de años, una bondad que parecía haber sido desperdiciada, la muerte inocente de mis padres, tus años de resentimiento y la agonía de mi desesperado salto del edificio. ¿En qué te hice daño, Sara? Sin embargo, a Sara, mis palabras le sonaron a celos de Mark, tal como ella recordaba de su pasado. Hizo una pausa y luego sonrió con suficiencia. ¿Sigues peleando con Mark? Te dije que es el que me gusta, y tú eres mi mejor amiga. Si se llevan bien, podemos seguir siendo buenos amigos. Me burlé, sintiendo de repente que yo también tenía la culpa. Fui ciego y tonto por no ver lo desvergonzada que era Sara. Si no fuera por mis planes para el futuro, le habría dado una bofetada en ese mismo instante. Estaba en una lucha interna mientras Sara miraba mi boleta de calificaciones con un destello de vacilación en los ojos. Me alarmaron. Rápidamente fingí estar preocupado. La competencia es mañana. Tu mamá me pidió que te recordara que te fueras temprano a casa hoy para que no arruinaras tu actuación. Como esperaba, en cuanto dije eso, Sara frunció el ceño con irritación. Ya sé, ocúpate de tus propios asuntos. Asentí con satisfacción. De hecho, no era asunto mío.
Estaba deseando que consiguieras exactamente lo que deseabas. Unos días después, anunciaron los resultados del concurso y el aula estaba alborotada. Ni hablar. Sara ni siquiera se presentó. Oí que se peleó con un alborotador de otra escuela por Mark. Vi el vídeo. Mark se conmovió tanto que lloró y abrazó a Sara, diciendo que era quien más lo quería. Vaya, la gente es tan diferente. Nos pasamos la juventud estudiando para los exámenes mientras ellos se saltan las clases, se pelean y hacen declaraciones de amor épicas. Tan romántico, como sacado de una novela. Sonreí y me levanté. Desde el pasillo, oía el llanto angustiado de la madre de Sara. ¿Cómo pudiste hacer esto? Tu padre y yo te vimos entrar a la escuela. ¿Cómo pudiste escaparte y meterte en una pelea? ¿Cómo vas a entrar a la universidad sin los resultados de la competencia? Los espectadores señalaban y susurraban. El rostro de Sara era una mezcla de palidez y verdor, pero su tono era desafiante. Mamá, incluso sin la competencia, incluso sin romper con Mark, aún puedo entrar a esa universidad de élite, y en el futuro, desarrollaré los productos biofarmacéuticos más avanzados. Me quedé entre la multitud, observándola en silencio, sabiendo perfectamente por qué su madre estaba tan molesta. Sara tenía talento para la biología, pero sus otras materias no eran muy buenas. Pensar que podría entrar en una universidad de primer nivel basándose únicamente en los exámenes estandarizados era un éxito pasado y un exceso de confianza. Acabo de salir de la oficina. Todos los profesores están elogiando tu gran progreso, dijo Laura mientras pasaba con un montón de tareas, ignorando a Sara y a su madre. No te puedes comparar, dije, señalando su nombre en el tablero de resultados del concurso. Ganaste una medalla de oro y aún piensas presentar los exámenes estandarizados. Sonrió. Es cierto, tienes una carrera que te gusta aún más. Para un verdadero genio, la entrada garantizada es solo una opción, pero para algunos, podría ser su mayor oportunidad. Miré a Sara y vi su rostro sombrío. Una inmensa satisfacción me invadió. Que Sara perdiera la oportunidad de entrar era cosa del pasado. Su amor sacrificado por Mark y su búsqueda de un joven rebelde eran, sin duda, diferentes. Tarde o temprano, Sara descubriría si valió la pena. El último año pasó volando. La cuenta regresiva para los exámenes de admisión a la universidad pesaba sobre todos. La historia de Sara, que renunció a su admisión garantizada por amor, se desvaneció poco a poco, excepto para Mark, que se pavoneaba como un pavo real. Mi novia renunció a su entrada garantizada por mí. No están todos celosos, decía. Los compañeros de clase respondían con cierta indiferencia. Al no recibir la admiración que esperaba, se volvió hacia mí. Alex, lo siento mucho. Sara se preocupaba mucho por ti, ¿verdad? Es mi culpa por distanciarlos. Fingí sorpresa. ¿La preocupación de Sara? ¿Qué haría yo con eso? Alguien resopló a carcajadas. Oí que pateaban un escritorio con fuerza detrás de mí, pero no me molesté en darme la vuelta. La cara de Mark se puso roja. Te haces la dura, ¿eh? No creas que no lo sé. Estás completamente enamorado de Sara. Sí, claro, dije. Me gusta mucho. Verlos juntos es peor que la muerte. ¿Satisfechos? Los compañeros no pudieron evitar estallar de risa. Alex, gruñó Sara con el rostro sombrío. Sin el halo de una estudiante con admisión garantizada, Sara ya no era el centro de atención. Sus padres y profesores estaban muy decepcionados con ella, y sus compañeros la miraban con otros ojos. Incluso yo, su antigua amiga de la infancia, que siempre había sido obediente, solía hacerle comentarios sarcásticos. ¿Qué estás gritando?, se oyó la voz de Laura desde la puerta. Dejó caer los resultados del examen de prueba sobre el escritorio del profesor, con una mirada fría y desdeñosa hacia Sara. Mira cuántos puntos te lleva Alex. ¿A quién crees que estás dando órdenes? Todos se burlan, las miradas se dirigían entre Laura y yo. No pude evitar sonrojarme y rápidamente empujé a Laura de vuelta a su aula. Sara me miró fijamente, absorta en sus pensamientos. Sara, cuyas calificaciones solo la situaban en la mitad del grupo, por fin empezó a mostrar signos de ansiedad. Ya no tenía escapatoria.
Si suspendía los exámenes de admisión a la universidad, su sacrificio pasado por amor se convertiría en un chiste. Sara empezó a intentar desesperadamente ponerse al día, rechazando la invitación de Mark varias veces. ¿Pero cómo iba a dejar que triunfara? Sara, ¿tuvisteis una pelea con Mark? Oí que irá a un bar con Ivy esta noche, dije durante la clase de la tarde, con una expresión sincera, como si me preocupara de verdad su amor. Sara apretó el bolígrafo y por fin salió corriendo. Sonreí con satisfacción. Así es, no podía dedicar su tiempo solo al estudio. También tenía que dedicarle tiempo a su amor y a su juventud. La maestra, Sara y Mark volvieron a faltar a la clase de estudio vespertina. La ira inicial del profesor se convirtió gradualmente en decepción, y finalmente solo suspiró. Déjala en paz. El profesor de biología, en particular, trató a Sara con indiferencia. Si hubiera sabido que era tan decepcionante, le habría dado la plaza a otro estudiante. Tras los resultados del segundo examen de prueba, me tomé una noche libre de la sala de estudio vespertina y me escabullí a la pista para correr y observar las estrellas. Inesperadamente, me encontré con muchos compañeros. Nos miramos y sonreímos, un entendimiento silencioso surgió entre nosotros. Nuestros ojos estaban llenos de una determinación inquebrantable. Miré las estrellas y me pregunté, ¿acaso una juventud dedicada a luchar y esforzarse no es suficientemente apasionada? Sara se embarazó y abortó. Esta noticia se convirtió en el chisme más candente antes de los exámenes de admisión a la universidad. Oí que el director estaba furioso. Nuestra escuela lleva tantos años funcionando, y esta es la primera vez que ocurre algo así. Los padres de Mark acudieron a la escuela para pedir clemencia para ella. Los padres de Sara los criticaron duramente, diciendo que el útero de Sara estaba dañado y exigiendo a Mark que pagara cientos de miles de dólares en compensación. Es demasiado drama, ¿verdad? Nuestra escuela es una preparatoria de primer nivel. Este tipo de cosas son muy vergonzosas. ¿Aún envidias esos escenarios de novela? No seas ridículo. Estábamos hablando. ¿Quién iba a decir que se atreverían a hacerlo? La madre de Sara se desmayó en la oficina del director por la hipertensión. ¡Qué lástima! Mis dedos se quedaron sobre el teclado un buen rato antes de finalmente pulsar enviar. Toda la farsa terminó con Mark solicitando abandonar la escuela y Sara tomándose una larga excedencia, sin volver a presentarse en la escuela. Los exámenes de admisión a la universidad llegaron como estaba previsto. Mis compañeros, como guerreros preparándose para la batalla, intercambiaron miradas de convicción antes de empuñar sus bolígrafos, dejando su juventud y sudor en las hojas de respuestas. Los días de espera para los resultados estuvieron llenos de ansiedad y emoción. Ver los resultados trajo alegría a algunos y tristeza a otros. Al completar las solicitudes universitarias, cada punto era valioso. La felicidad de toda la familia abrazándose al recibir la carta de aceptación. Todo esto fue mi juventud. En la reunión de posgrado, todos charlaron sobre sus respectivas universidades. Alex, tu universidad está en el norte, ¿verdad? El profesor te mencionó específicamente, dijo que mejoraste muchísimo en el último año. ¿Verdad? Alex y Sara eran muy unidos. ¿Quién lo hubiera dicho? Sara, bueno, es una pena. ¿A qué universidad solicitó plaza? Una chica negó con la cabeza. Parece una universidad normal. Tuvo suerte de que no le constara el incidente con Mark. En realidad, las puntuaciones de Sara no deberían haber sido tan bajas. Quizás su estado mental se vio afectado. Todos guardaron silencio por un momento, pero el tema cambió rápidamente y el ambiente se animó de nuevo. Alex, felicidades. Nuestras universidades están en la misma ciudad. Mantengámonos en contacto. Laura, de la mesa de al lado, se acercó con su copa, y sonreí y chocamos las copas con ella. La vida universitaria era intensa y colorida, y la disfruté muchísimo. Durante unas vacaciones en casa, vi a mi madre cargando muchos suplementos nutricionales y dejándolos junto a la puerta. Mamá, ¿a quién vas a visitar? Antes de que mi madre pudiera responder, un grito furioso llegó desde abajo. ¡Fuera! Tú misma elegiste este camino, y ahora tienes el descaro de cuestionarnos a tu madre y a mí. ¡Fuera! Mi madre suspiró suavemente. Es la madre de Sara.
Está embarazada de su segundo hijo. Es mayor, así que los síntomas del embarazo son bastante graves. El cielo estaba nublado, un fuerte trueno y luego un aguacero torrencial. Me quedé junto a la ventana y vi a Sara arrodillada en el suelo, con la mirada vacía, y su padre, furioso, había tirado su equipaje fuera de casa. La madre de Sara también tuvo una vida difícil. Sara tenía un futuro brillante. ¿Quién iba a decir que las cosas acabarían así? Aparté la mirada y dije juguetonamente, querida madre, tu hijo está aquí, y tú sigues preocupándote por los hijos de los demás. Me voy a poner celosa. Niña tonta, siempre diciendo tonterías. Mamá sonrió y me dio una palmadita en la cabeza, ya no estaba triste por Sara. Quizás porque todos estaban de vacaciones, el chat de exalumnos de la preparatoria estaba lleno de chismes otra vez. Ya lo saben, ¿verdad? Nuestro galán del campus, Mark, intentó convertirse en influencer a través de transmisiones en vivo hace un tiempo. Justo cuando conseguía seguidores, lo desenmascararon como un hombre mantenido, un rompehogares. Su pareja original apareció y lo abofeteó, aparentemente desfigurándole la cara. Supe que Sara lo presentó a la empresa de transmisión en vivo y gastó dinero en contactos para que lo empaquetaran. Incluso usó el dinero de su matrícula en él. Pero luego él la abandonó. Los padres de Sara están furiosos con ella y amenazan con repudiarla. No sé si Sara se volvió loca o algo así, pero sigue diciendo que aún tiene una oportunidad, que quiere desarrollar algún fármaco. ¿No ve en qué clase de universidad está? Ni siquiera tienen laboratorio. ¿Qué investigación va a hacer? Sigue soñando. Busqué a Mark en internet y, efectivamente, aparecieron varias denuncias. Creé una cuenta sin hacer mucho ruido, publiqué el vídeo de Mark tirando a propósito mi cuaderno de errores, así como la historia de cómo él y Sara abandonaron la escuela, y luego borré la cuenta enseguida. Tomé un paraguas y bajé las escaleras. Sara seguía arrodillada bajo la lluvia, con un aspecto tan patético como el de un perro callejero. Ella también me vio e intentó enderezarse, intentando ocultar su tristeza. Le puse el paraguas sobre la cabeza. Ese pequeño gesto pareció romper sus defensas. Sara dijo con voz ronca, Alex, si hubiera escuchado tu consejo entonces, las cosas habrían sido diferentes. Aparté el paraguas y, ante su mirada confusa, una sonrisa se dibujó en mi rostro. Sabes muy bien cómo habrían terminado las cosas, ¿verdad? Me dijiste que me ocupara de mis asuntos, como deseabas. ¿Por qué te arrepientes ahora? El rostro de Sara palideció al instante, sus labios temblaron. Tú, no me lo agradezcas. Solo los ayudé a cubrirlos a ti y a Mark, los ayudé a cumplir su deseo de abandonar la competencia. Saboreé su miserable estado, y mi sonrisa se ensanchó. Ah, y también se me ocurrió recordarle a tu tía que aún tenía tiempo para tener otro hijo. Tú no escuchaste el consejo, pero tu madre sí. Sara luchó por levantarse, pero tras estar arrodillada demasiado tiempo, se desplomó en el suelo. Alex, ¿cómo puedes ser tan cruel? El paraguas se inclinó ligeramente, ocultando mis acciones. Levanté el pie y lo presioné contra su cara, apretándolo un par de veces, tal como ella me había hecho en nuestra vida pasada. ¿Ya estás enfadada? Aún no ha terminado. Aguanta, Sara. Sentí que mi voz era como el susurro de un demonio, gélida bajo la lluvia. Por invitación de Laura, visitaba a menudo su universidad para aprender y observar. Un día, a la hora del almuerzo, unos conocidos estudiantes de último año se unieron a nuestra mesa. Uno de ellos se especializaba en biofarmacéutica. Casualmente mencioné haber visto las últimas investigaciones sobre cierto fármaco en una revista extranjera. Aunque el experimento había fracasado, su metodología había ganado el reconocimiento de los expertos de la industria. Los ojos de aquel estudiante de último año se iluminaron. Tras una búsqueda frenética en su teléfono, devoró rápidamente su comida y salió corriendo al laboratorio. Los demás se burlaban de él por su obsesión académica, mientras yo observaba su espalda alejarse y sonreía. De hecho, en mi vida anterior, después de que Sara ganara su premio, leí su informe académico una y otra vez solo para no avergonzarla en su fiesta de celebración. Nunca esperé encontrarla, ¿por qué no te mueres de una vez? No pude comprender el contenido más detallado del informe, pero los puntos clave que recordé fueron suficientes para que alguien con un talento comparable al de Sara descubriera su brillantez.
Sara, tu éxito se basó simplemente en el apoyo de gigantes. Sin oportunidades ni plataformas, tu talento es solo el brillo de una luciérnaga, fugaz y nada irreemplazable. Unos meses después, Laura me entregó una foto de un premio, un trabajo académico y una carta de agradecimiento escrita a mano. La estudiante de último año, obsesionada con el laboratorio, le había pedido específicamente que me diera las gracias. El artículo de una revista extranjera que mencioné había ayudado a su equipo a superar un obstáculo experimental, y el fármaco que desarrollaron acababa de recibir la certificación de una organización internacional. Los jóvenes de la foto rebosaban ambición y destacaban en sus respectivos campos. En la sección de agradecimientos del trabajo académico, mi nombre figuraba de forma destacada. Ante esta inmensa gratitud, me sentí perdido, incapaz solo de ocultar una vergüenza tácita en lo más profundo de mi corazón y ofrecerles mi más sincera felicitación. Más tarde, recibí una llamada de mi mamá. Después de una breve charla, mencionó a la familia de Sara. La madre de Sara dio a luz hace un tiempo. Madre e hijo están bien. La pareja de ancianos está mucho más feliz ahora. El estado mental de Sara es muy delicado. Hace unos días, vio algo en la televisión y de repente se puso furiosa. Dijo que alguien había plagiado su investigación y amenazó con demandarlos. Sara fue enviada a un hospital psiquiátrico. Dijeron que era como si nunca hubieran tenido a esta hija. Ah, ya basta de asuntos ajenos. Rápido, pregúntale a mi hijo cuando vuelve a casa. Alex, papá te recogerá en la estación. Las voces de mis padres resonaron en mis oídos, llenándome el corazón de calidez. El odio y el resentimiento del pasado finalmente se disiparon. Miré por la ventana. El cielo estaba azul, la luz del sol brillante y deslumbrante. Mi teléfono sonó, un mensaje de Laura. Oye, vamos a comer juntas. Sonreí y respondí, y luego me levanté para recibirla. Mi futuro es largo y brillante. Epílogo de Sara. No sé por qué renací. Un torrente de recuerdos me invadió la mente al instante. El más claro fue esta tarde, cuando Alex y Mark discutieron. No esperaba que Mark hiciera algo así, pero dijo con los ojos rojos, tú y Alex son muy cercanos. Solo estaba un poco celoso de él. Quería que tu atención solo estuviera en mí. El sueño de mi juventud se alzaba ante mí. No pude negarme. Al día siguiente encontré a Alex. Conociendo su personalidad, no lo dejaría pasar fácilmente. Quería que dejara de darle vueltas al asunto. Para mi sorpresa, se mostró extremadamente frío conmigo y aún más despectivo con Mark. Esto nunca había sucedido. No le di mucha importancia. Al ver a un Alex vibrante, respiré profundamente aliviado. Esto también estuvo bien. Pude volver a buscar a mi amor más sincero, y él y su familia pudieron vivir bien. Habiendo aprendido la lección, no le di tanta importancia como la última vez. El día del concurso, bajo la atenta mirada de mis padres, entré a la escuela, pero no entré al aula de exámenes. El día que anunciaron los resultados, toda la escuela estaba alborotada. Mi madre lloró desconsoladamente fuera del aula. El profesor que más me valoraba estaba completamente decepcionado. Las burlas y los chismes de mis compañeros eran constantes. Para algunos, esta podría ser su mayor oportunidad. Las palabras de Alex resonaron entre la multitud. Un mal presentimiento me invadió, pero solo pude fingir serenidad delante de todos. No importaba. Lo más importante fue que el chico que anhelaba finalmente llegó a mis brazos. Por fin tenía a mi apuesto hombre. En ese momento, pensé que Alex era un entrometido. Pero mi euforia duró poco. Mis notas, siempre bajas, me hicieron entrar en pánico. Sara, la has cagado de verdad, ¿eh? Solo 20 puntos más que yo. Esa puntuación no te permitirá entrar en esa universidad de élite. La voz burlona de Emily resonó en mis oídos. La ignoré. Sabía que sus palabras reflejaban lo que muchos pensaban. Cuanto más glamurosa era antes, más anticipaban ahora mi caída. También me frustraban Alex y Laura. Sus puntuaciones, que superaban con creces a las de otros, su creciente cercanía día a día, eran cosas que no podía alcanzar. Ahora, después de rechazar a Mark varias veces, empezó a tener rabietas. Sara, ¿se pelearon Mark y tú?
He oído que va a ir a un bar con Ivy esta noche. Durante la clase vespertina, las palabras de Alex me dejaron paralizada. Quería ver preocupación en sus ojos, pero no la había, quizá incluso un atisbo de alegría por el mal ajeno. Su mirada me provocó. Tiré el bolígrafo y fui a buscar a Mark. No me atrevía a distinguir el bien del mal. Solo sabía que si volvía a perderlo, me convertiría en el hazmerreír de todos. Esa noche, Mark me llevó a un hotel fuera del campus. La obsesión de 2 vidas me hizo perder la cabeza. Me repetía una y otra vez que mi decisión no estaba mal hasta que mi madre se desmayó ante mis ojos. Sentí como si me hubieran dado un golpe en la cabeza. Los padres de Mark eran vulgares, su saliva me salpicaba la cara. Mi padre, que había sido íntegro toda su vida, inclinó la cabeza para suplicar por mí. Me tomé una larga licencia en silencio, estudié en casa y presenté los exámenes de admisión a la universidad. Mis malas calificaciones se reflejaron en la mirada decepcionada de mis padres. Indiqué con naturalidad algunas opciones universitarias. No pasa nada, me consolé. Los hallazgos de mi investigación quedaron grabados en mi mente. Mientras pudiera replicar los datos experimentales, seguiría siendo el biólogo más prometedor. Tras empezar la universidad, me quedé atónito. En mi vida anterior, tenía acceso a recursos, equipos, financiación, materiales y mentores de primer nivel. Solo necesitaba concentrarme en mi investigación. Pero aquí ni siquiera había un laboratorio aparte. No estaba dispuesta a aceptarlo. Pensando en lo guapo que era Mark, apreté los dientes y usé el dinero de la matrícula para ponerlo en contacto con una empresa de transmisión en vivo. Si pudiera tener éxito instantáneo, también me ayudaría a revivir mis sueños. Nunca esperé que Mark fuera tan cruel. ¿Y qué si gasté tu dinero? Me debes esto. Si no fuera por ti, no me habría visto obligada a abandonar. Me reprendió y luego me bloqueó. Toda nuestra intimidad pasada y nuestras palabras dulces se desvanecieron. Cuando su nombre reapareció, vino acompañado de todo tipo de escándalos. No sentí nada. Durante un descanso, me fui a casa. El vientre de mi madre estaba hinchado. Sus ojos reflejaban una ternura que no había visto en mucho tiempo. No podía creerlo. Los interrogué. Grité. Mi madre, con su embarazo en riesgo, parecía dolida. La bofetada de mi padre fue muy fuerte. Me echaron de casa. Bajo la lluvia torrencial, mi mente estaba en blanco. ¿Cómo llegó a esto? ¿Por qué sucedió así? Un paraguas apareció sobre mi cabeza. Miré a Alex, aferrándome a él como un último rayo de esperanza. Pero la crueldad en su voz me aterrorizó. Se oyó un trueno. Por fin comprendí su comportamiento anormal en esta vida. Quise discutir con Alex, pero me aplastó, diciendo que no había terminado. No pude evitar temblar. ¿Qué más quería hacer? La televisión transmitía los últimos avances en investigación biofarmacéutica. Vi informes experimentales que me resultaban familiares, rostros desconocidos subiendo al escenario para recibir premios. El último hilo de mi mente se rompió. Esa es mi investigación. La plagiaron. Son unos ladrones. Mentirosos. Destrocé el televisor, rompí el diario. Quería demandarlos para reclamar el honor que me pertenecía. Con una inyección de sedante, el mundo quedó en silencio. En mi primera noche en el hospital psiquiátrico, dormí bien, algo poco común. En mis sueños, recordaba el pasado del pasado. Alex estaba muerto. Mi último recuerdo de él eran sus ojos desesperados, vacíos y llenos de odio mientras saltaba del tejado. Después de declarar ante la policía, me quedé en la comisaría, aturdido. Mi madre, entrando corriendo, me dio una bofetada. ¿Así cuidabas de Alex si no fuera por ti entonces? Me molesté muchísimo y la interrumpí. ¿Basta? En aquel entonces. Yo no le pedí que hiciera esas cosas por mí. Sus padres tampoco fueron asesinados por mí. ¿Por qué tengo que pagar con mi vida? Tú. Mi madre, impactada por mis palabras, volvió a levantar la mano. Tranquilos los dos. Este no es lugar para discutir. La familia de Alex. Ven a firmar esto.
El policía me entregó un formulario y me miró de arriba a abajo. Comprendí el desdén en sus ojos. En la sala de interrogatorios, confesé lo ocurrido años atrás. Los hechos eran claros, no había mucho que investigar. La muerte de Alex fue un suicidio. Legalmente, no era responsable. Al regresar a casa, la encontré vacía, y temblé sin motivo alguno. En nuestra foto de boda, la sonrisa de Alex era la misma de siempre. Recordé el día que tomamos esa foto. Alex, que sufría de depresión, siempre estaba mal, pero ese día se obligó a estar alegre e incluso me pidió disculpas. Sara, sé que tu madre te obligó. Cuando me recupere un poco, hablaré con ella sobre nuestro divorcio. Olvidé lo que sentía en ese momento. Mirando hacia atrás, probablemente era culpa. Después de casarnos, no fui buena con Alex. Debería haber sido buena con él, ya sea por nuestra amistad de la infancia o por la desgracia que sufrió toda su familia por ayudarme. Pero esta bondad era demasiado pesada, me asfixiaba. Empecé a sentir resentimiento hacia Alex, pensando más de una vez. Nunca se lo pedí. Si lo hubiera sabido, preferiría que no me hubiera ayudado. Este pensamiento llegó a su punto máximo el día que supe que Mark estaba comprometido. Impulsada por el alcohol, desaté años de resentimiento reprimido. Golpeé a Alex, soltando palabras hirientes. Cuando recuperé el sentido, el viento en la azotea era gélido. Entre mis gritos de terror, Alex se marchó con decisión. Sobre la mesa había un manuscrito familiar, cubierto de densas anotaciones. Era mi trabajo premiado. Alex, para celebrar mi éxito, leyó el complejo informe de investigación una y otra vez. Los papeles cayeron al suelo. No me atreví a mirarlo a los ojos en la foto de la boda. Un pequeño favor genera gratitud, uno grande genera resentimiento. En ese momento, finalmente lo admití todo. Mi rencor hacia Alex provenía de la clara convicción de que le debía demasiado. No podía dormir noche tras noche, obligada a recurrir al alcohol y a los medicamentos para adormecerme. Mis análisis de laboratorio también se retrasaron, y los miembros de mi equipo estaban cada vez más insatisfechos conmigo. Me obligué a reincorporarme al equipo, pero el insomnio crónico me provocó agotamiento mental, lo que me impidió concentrarme en los experimentos. Sara, ganar el premio fue solo el primer paso. Si sigues descuidando así, no tendré más remedio que expulsarte del equipo. Mis padres me llevaron al hospital. Las palabras del médico me sumieron en un infierno. Había desarrollado una enfermedad mental. Las palabras que una vez usé para burlarme de Alex se hicieron realidad. Mi madre lloró, diciendo que todo era karma. Tras un año de tratamiento intermitente, usé influencias para volver al equipo, solo para descubrir que mi puesto ya había sido ocupado por otra persona. Mi carrera se arruinó justo al empezar. Esa noche le escribí a Mark explicándole mi situación. Habíamos estado en contacto ocasionalmente durante el último año. Sin mi apoyo, se había ido alejando poco a poco de la industria del entretenimiento, y nunca más se volvió a mencionar su compromiso con la actriz. Insinuó repetidamente que quería que lo ayudara de nuevo, pero yo no podía hacer nada, y mis respuestas siempre eran vagas. Mark, ¿aún hay una oportunidad para nosotros? Envié el mensaje con un último atisbo de esperanza. ¿Acaso lo amaba tan profundamente? No lo sabía. Quizás solo era para demostrar que mi insistencia no estaba equivocada. Sin embargo, la respuesta que recibí fue un signo de exclamación rojo brillante. Como si lo hubiera esperado, mi corazón se calmó. Subí a la azotea donde Alex se había ido. Cerré los ojos y salté. Entrando y saliendo de mis sueños, volví al instituto. La escena de Mark y yo saltándonos clase, hablando tonterías sobre la libertad, pasó como un rayo. La última imagen que persistió fue la de Alex mirándome fijamente. Sara, deja de faltar a clases. Tus tíos están muy preocupados por ti, y yo también. Todos tus años de esfuerzo no deberían desperdiciarse. Frunció el ceño ligeramente, la preocupación en sus ojos era pura y genuina. Todo por mí. Alex quería decir más. Oí mi propia voz ronca y entrecortada decir, vale. Después de 2 vidas, por fin supe lo que me había perdido, pero ya era demasiado tarde.